Ya, bueno, vamos a empezar. Buenas noches con todos. Soy Dayana Zambrano. Estudio la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta exposición es de la materia Practicum 2. Les vamos a hablar acerca del moving juvenil. Vamos a hacer la presentación con mis compañeras Giselle Carmona Riera, Jenny Araceli Viracocha Arias, Viviana Teresa Valverde Vallejo y Ana Denise Villacresvique. Ya, la introducción. El moving juvenil tiene que ver con las relaciones laborales y la presión, el abuso, el acoso, el bullying del que pueden ser víctimas trabajadores, estos sean jóvenes o no. Es necesario que se identifique el moving que puede estar dirigido en contra de jóvenes que por su situación de ser nuevos en una empresa, institución o en cualquier ámbito laboral, pueden ser víctimas de estos actos sistemáticos que atentan a la dignidad humana. También el moving laboral afecta y vulnera los derechos constitucionales reconocidos en la Constitución y en la legislación infraconstitucional como fundamentales para el desarrollo de los jóvenes. Es importante que los jóvenes concatenen la problemática del moving laboral con sus derechos reconocidos como jóvenes a efectos de que a la postre no sufran o se vean expuestos a la vulneración de sus derechos. La diferencia entre moving y bullying. El moving contiene un sinfín de definiciones variadas consideradas desde acoso laboral hasta bullying, de la misma manera desde acoso moral hasta el acoso psicológico en el trabajo. El moving es un concepto nuevo que está en construcción y no tiene aún definición que contenga todos sus elementos. Moving es una serie de acciones violentas que sufren las personas en el trabajo, mientras que bullying hace alusión al maltrato de los compañeros en un colegio. Por lo que tampoco se define propiamente. Y a continuación mi compañera. Bueno, muy buenas noches. Yo voy a continuar con las definiciones generales. Vamos a hablar de qué significa moving, de dónde viene esta palabra. Bueno, procede del término en inglés move, que se refiere a una multitud excitada que rodea o asedia algo o a alguien, tanto de modo amistoso como de modo hostil. El principio de la expresión utilizada tiene, por tanto, un efecto negativo y también positivo. Sin embargo, en el ámbito de nuestro estudio tiene un efecto negativo, ya que estamos hablando de agresión y violencia en el ámbito laboral. Según el Código de Conducta en materia de procedimiento disciplinario o de reclamos, es cualquier comportamiento ofensivo, malicioso o insultante. Un abusador tiene poder por medio de por medios destinados para debilitar, humillar, denigrar o injuriar a la víctima. Según la OIT y la Organización Mundial de la Salud, la violencia laboral está constituida por incidentes en lo que el personal sufre abuso, amenazas, también ataques en circunstancias relacionadas dentro de su trabajo, que ponen en peligro implícitamente o explícitamente su seguridad, su bienestar y también su salud. Ahora vamos a hablar un poco de hacer un análisis normativo. La violencia laboral es toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar directa o indirectamente daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadores, sea como amenaza o acciones consumadas. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual dentro del área laboral. Y puede provenir tanto de niveles jerárquicos superiores como inferiores. Asimismo, refiere que es un atentado contra el trabajo digno, contra los derechos humanos, el bienestar y la seguridad que todo trabajador tiene derecho. Mi compañera a continuación va a seguir.
Continuamos con tipos de moving por la forma, compañera. A ver, les voy a hablar sobre el moving horizontal. Moving horizontal, vertical, moving descendente o BOSIC. Poco no conocido, el horizontal nos dice poco no conocido, puesto que este se presenta entre personas que se hallan dentro del mismo rango jerárquico. Es decir, se da entre compañeros de trabajo, ya sea por enemistad, por atacar al más débil, por su condición de diferencia. El moving vertical. Este caso es del acosador o agresor, se encuentra en un nivel jerárquico superior a la víctima o en nivel inferior. Puede ser varias personas que acosen al jefe, situación que suele darse por lo general en instituciones públicas, ejecutando actos a fin de desprestigiar la diferenciación del superior moving ascendente. El moving descendente. Cuando el empleado de nivel jerárquico inferior recibe acoso psicológico por parte de uno o varios empleados que ocupan posiciones superiores, en el caso más común que sufren los jóvenes. En el moving por el objeto. El moving estratégico nos dice, es aquel acoso descendente propiamente institucional de sus objetivos. Forma parte de la estrategia de la empresa, de la institución pública. Suele acosar de tal manera que se busca que la trabajadora o servidor prescinda de su contrato de forma voluntaria. El moving de dirección. Se lo realiza por parte de la dirección de la organización para prescindir de un trabajador poco sumiso para llegar a situaciones de esclavismo laboral o acabar con un trabajador que no se ajusta a las expectativas del jefe. El moving de dirección o gestión se trata de una política de la institución que gesta en contra de determinadas personas por sus condiciones. El moving perverso no tiene que ver con objetivos empresariales, de políticas institucionales o de algún objetivo laboral en sí, sino que más bien se encuentra en la personalidad manipulativa, hostigadora del acosador. En esta forma de moving no es posible solucionarlo con cambiar las políticas o la dirección de la perspectiva de la empresa. El moving disciplinario. A través de una pseudodisciplina se trata de acosar a las personas a entrar a un molde, porque si no lo hace será castigada. En circunstancias normales, el proceso disciplinario sirve para cuidar la moralidad y la ética del servicio. Sin embargo, en este caso, les busca es un clima laboral en el que nadie se atreve a llevar la contraria a un superior. A continuación, mi compañera. ¿Cómo sabemos si estamos siendo víctimas de mobbing? Para nosotros saber si estamos siendo víctimas de mobbing, es muy importante identificar aspectos fundamentales que se dan a diario en el convivir laboral. Y a su vez, estos pueden ser la falta de respeto, las agresiones verbales continuas, los chistes agresivos, las múltiples exigencias sin una previa organización, la percepción en una intencionalidad de hacer daño, comentarios realizados fuera de lugar, actos de seducción y agresión a la vez. En fin, muchos ejemplos más que podemos decir que nos alerta que estamos siendo víctimas de mobbing. Otro dato importante también es que se le considera mobbing a la explotación, acoso y discriminación laboral. Esto sucede a menudo principalmente con los jóvenes que son nuevos en sus trabajos, y es por ello que se les invita a los jóvenes a conocer y a identificar sus derechos como tal, para saber qué hacer en caso de ser víctimas de mobbing. ¿Cómo denunciamos esto? ¿Cómo denunciamos el mobbing? Este tema es un tanto complejo, puesto que el mobbing laboral como expresión es de reciente data en el Ecuador. Sin embargo, existen disposiciones que protegen el acoso laboral, sexual, tanto a empleadores como trabajadores del servicio público y privado. Rigiéndonos al Código de Trabajo,
en sus artículos 172 y 173, tanto el empleador como el trabajador interponer ante las autoridades competentes la posibilidad de denunciar estos hechos que constituyen eventualmente situaciones de mobbing laboral. Como el cambio imprevisto de funciones o labores, cambio que son hechos inesperadamente en sus trabajos, sueldos, injurias, indisciplinas, entre otros aspectos. Por lo que doctrinariamente se puede decir que el mobbing como parte de las causales que más se ajustan a los establecidos en la causa del visto bueno. Acosar laboralmente en el caso del servicio público también es una causal de destitución, según las reformas introducidas en el OSEP a partir del año 2017. No existe, por tanto, jurisprudencia nacional respecto al mobbing laboral. Como tal, sin embargo, debemos remitirnos a la jurisprudencia incorporada de otros países que tienen mayor desarrollo doctrinal. En cuanto al mobbing en el sector privado y de acuerdo al Código de Trabajo, es un desarrollo legislativo que no ha sido positivo. Sin embargo, esto no opta a que como país suscriptor de los derechos humanos y en respecto a los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, se deba tolerar dichos actos de violencia y agresión. ¿A qué no se considera mobbing? Jurídicamente en el Ecuador la jurisprudencia desarrolla sobre el mobbing laboral. Sin embargo, de los casos citados por los tratadistas Vicente Rojo y Cervera, en la relación de la sentencia del juzgado de lo social número 2 de Gerona del 17 de septiembre del 2002, excluye el concepto de mobbing. A las siguientes razones: los roces laborales leves por cuanto la presión es un comportamiento severo. Las bromas, aunque puedan ser de mal gusto, cuando la presión no ha sido recibida por el destinatario de la misma, es decir, supuestas presiones frustradas o en grado de tentativa, y ello porque el mobbing exige una víctima o un presionado. Como vemos, no toda presión laboral es mobbing. No todo conflicto laboral se manifiesta como un acoso moral. El conflicto no es prueba de acoso laboral. Y en caso de que esto sea dable por situaciones particulares de cada trabajo, los servidores, empleadores, deben trabajar bajo alta presión laboral, por tanto que muy laboral sea tal, es necesario que se cree un entorno humillante y ofensivo, que solo se consigue a través de prácticas o estrategias reiteradas en el tiempo. Solo así se le llamaría mobbing laboral. Por tanto, este atosigamiento no se identifica con la mera existencia de un también incómodo o antipático en el trabajo. A continuación, mi compañera. Muy buenas noches. La diapositiva, por favor. Vamos a hablar sobre las problemáticas, sus causas y efectos. La ausencia de normas específicas mantiene una situación de vulnerabilidad, sumando a ello que existen dificultades en la tipificación normativa del comportamiento y la delimitación de las conductas. Ausencia de la fundamentación jurídica. Principalmente por la ausencia de identificación de los derechos fundamentales vulnerados, es un problema de selección de las técnicas y de las herramientas que permitan garantizar plenamente la tutela de los derechos sancionados y su correspondiente régimen sancionatorio. Siguiente, por favor. Medidas tomadas por el Estado. En la Ley Orgánica del Servidor Público, en el caso de Ecuador, vemos que se ha introducido a partir del año 2017 en la reformas en la LOSEP para contrarrestar estas inconductas de acoso laboral. No obstante, en cuanto al Código de Trabajo, no existe normatividad. La ausencia de normas para los trabajadores sujetos al Código de Trabajo es evidente. La violencia laboral, el abuso, se deben a aspectos que deben ser eliminados como conductas normalizadas en todos los ámbitos, ya sea públicos y privados. Conforme hemos explicado, ya que son actuaciones
contrarias a los mandamientos constitucionales de un Estado libre de violencia para todas las personas. Conclusiones. El moving es un hecho que se da y se seguirá dando si no hay una normativa institucional en cada empresa. Es una problemática que afecta al desempeño laboral y a la salud mental de los trabajadores. El moving es ligado a discriminaciones raciales, religiosas y aspectos físicos. También tienen que ver las múltiples exigencias sin una previa organización, tomando en cuenta que somos un país pluricultural y plurinacional. A continuación, mi compañera. Ya. El acosador siempre abusa de su poder, haciendo que la víctima se sienta vulnerable y muchas veces deserte de sus funciones laborales, cumpliendo así con su objetivo que puede ser personal o profesional. También como trabajadores es importante conocer los derechos para que de esta manera no sean vulnerables. Ya, esa sería la presentación. A continuación les voy a hacer unas preguntitas al azar. Ya, a ver. A ver, que me ayude respondiendo, por favor, Caro Yuki Lima. ¿A qué se le conoce como moving? Hola, buenas noches con todos. Sí, moving es, o sea, se le conoce moving al acoso laboral, que puede ser tanto psicológico, moral, donde puede ser una o varias personas agreden a otra persona. Eso. Ya, muchas gracias. A ver, también otra pregunta. Alison Quiroz. ¿Cuál es la diferencia entre moving y bullying? Buenas noches con todos. La diferencia del bullying es que es un acoso escolar y se da en las aulas, está siempre presente con violencia física, mientras que el moving es un acoso laboral donde las estrategias que se utilizan, que son utilizados por los acosadores o los movers, en este caso, siempre son más sutiles y más bien de índole psicológico. Ya, muchas gracias. También, a ver, ¿quién más está por aquí? Nayesca, ¿qué es el moving disciplinario? Buenas noches. El moving disciplinario trata como de acusar a las personas a entrar a un cierto molde, porque si no lo hace va a ser como discriminada o castigada de cierta manera. Trata de acoplar a las personas a algo que no les gusta. Ya. Y por último, Michelle Velastegui, ¿cuándo se puede denunciar un moving laboral? No. A ver, Mateo, ¿me ayudas, porfa? Sí, buenas noches. Puede ser cuando hay un imprevisto de funciones o labores, como un tipo de cambio inesperado de trabajo o de sueldo. Ya. Y para finalizar, quisiera saber si alguien nos puede compartir alguna experiencia que hayan tenido con moving laboral,
que hayan sido víctimas o quizás hayan presenciado algo de esto? Compañera Dayana, bueno, yo tengo como algo, una experiencia, ¿no? Cuando trabajaba en una entidad pública hace algunos años, a veces cuando tú eres muy joven, como trata lo que es el moving laboral, que es directamente para los jóvenes específicamente, cuando uno es muy joven y tú estás por primera vez entrando a una empresa pública gigante, a un municipio, qué sé yo, un ministerio, entonces uno muchas veces como joven no sabe y es víctima muchas veces, como nos decía la compañera Viviana Valverde, ¿cómo se puede identificar si uno está siendo víctima de mobbing? Como por ejemplo, cuando tu jefe te hace chistes referente a tu apariencia, por ejemplo, te dice, ay, que estás bonita con ese vestido, todas esas cosas a uno cuando es muy joven, uno al principio te puedes reír, ¿verdad? Puedes decir, tal vez es un piropo, pero después las cosas van a propasarse, ya son chistes desubicados, comentarios fuera de lugar y, y después empiezan los chistes agresivos, porque a veces cuando uno es muy joven, como vuelvo y repito, no sabe cómo canalizar, de qué manera actuar y es muy difícil y esta charla es para eso, para que nosotros como jóvenes o como cualquier persona, si estamos siendo víctimas de esto, no importa si eres hombre, mujer, eres joven o adulto, hay muchas veces que estamos siendo víctimas y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta que hay esos chistes fuera de lugar, que hay comentarios, que hay esos cambios bruscos, esos pedidos irrisorios de un rato para el otro, y que tienes tú que acoplarte a ese molde que te quieren meter como trabajador. Y muchas veces uno por el tema de ser joven, uno termina cediendo a ese tipo de cosas y no se da cuenta que uno está sufriendo de moving laboral. Entonces, eso quería compartirles esa pequeña experiencia, ¿no? De lo que me pasó cuando yo era muy joven, de estos chistes, de esos cambios bruscos de humor de tu jefe. Entonces, todas esas cosas, aunque uno tal vez al inicio como es joven lo minimiza, pero cuando uno va creciendo y dice, no, realmente yo fui víctima de eso y no me di cuenta. Entonces, para eso son estas charlas. Gracias por estar presentes para que podamos identificar si somos víctimas a tiempo y tenemos la Constitución que nos ampara como jóvenes y nos resguarda y tenemos, como explicaban mis compañeras, perdón, la LOCEP también, que es importante si ustedes van a trabajar en una empresa pública o una empresa privada, siempre leer antes de meterse a un trabajo de ese tipo. Entonces, eso quería comentarles, compañeros y personas que están acompañándonos. Muchas gracias. Como para finalizar, si me pueden ayudar prendiendo su cámara, por favor, solo para tomar una fotito de evidencia. Si me ayudan todos, por favor. Ya, muchas gracias a todos por haber participado. Espero que les haya gustado la charla y ya les voy a enviar un link para que me ayuden contestando unas preguntas, por favor. Gracias y una linda noche a todos. Gracias.
Gracias.